Así que estamos en comunicación con alguien que no sé si hace falta presentarlo, pero por las dudas lo vamos a presentar. Es licenciado en letras, docente, universitario, periodista, analista político, escritor y no sé cuántas cosas más. Pero está del otro lado Carlos Caramelo. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, por suerte. Bueno, primero es preguntarte cómo viste, cuál es tu lectura sobre estas elecciones las PASO. Bueno, mi lectura, para los que me conocen y me siguen, digo, la lectura de algunas cuestiones que para mí eran absolutamente previsibles. Uh-huh. Fallé en considerar que iba a ir muy poca gente a votar. Uh-huh. Digo, un 68% del electorado votando en todo el país no es una cifra desdeñable para una elección de medio término y en el marco de una pandemia. Uh-huh. Pero por lo demás, la verdad es que se estaban cumpliendo más o menos las cuestiones que uno podía observar. A mí me llama poderosamente la atención que el presidente Fernández, por toda explicación, diga que, bueno, ahora han entendido el mensaje de las urnas. Digo, cuando hay un montón de personas, de personas valiosas, no hablo de mí en este caso, pero, sino de analistas y sociólogos importantes y economistas importantes, digo, Amado Boudou, Artemio López, periodistas importantes como Daniel Tonietti, no sé, digo, una cantidad grande de personas que le venían advirtiendo, a ver, que con las vacunas no alcanzaba. Las vacunas son un derecho que una vez conseguido, el individuo lo siente propio y no siente que tiene que votar por eso. Claro. Y que estábamos frente a una escalada de precios y un achatamiento del salario que sin duda generaba, digo, es un malestar cotidiano ese. Claro. Porque cada vez que vos te cruzas a la panadería, a la verdulería, a la carnicería o al supermercado, los chinos volvés angustiados. Uh-huh. Digo, con la carne a 1.000 pesos el kilo, digo, y anunciando de manera rimbombante que lograron bajar, prohibiendo la exportación de carne, lograron bajar 2.6 del precio de la carne en mostrador. Esto es, lo que antes costaba 1.000 pesos ahora cuesta 980. Es una broma, ¿no? Es una joda. Digo, el ciudadano de a pie se siente absolutamente agredido por esto. Uh-huh. Y además, digo, me parece que en 2 años, y yo admito que han sido 2 años muy difíciles, que han sido 2 años de pandemia, no me compro la del día 99 del discurso presidencial, porque como buen andador de la política en los últimos 50 años de mi vida, sé que muchísimas veces las crisis son las únicas que te permiten hacer grandes cambios. Claro. Grandes cambios. Es más, ha habido políticos sabios, digo, que han provocado esas crisis para producir los cambios. Claro. Pero digamos que, bueno, uno puede entender las dificultades de afrontar algo tan mortal y desconocido como es el COVID-19. Ahora, convengamos que si miramos cuáles eran los motivos por los cuales se votó al Frente de Todos en 2019, no hay ni una reforma que se haya hecho como esperaba la gente. Uh-huh. Uh-huh. Totalmente. Pero ni una, ni una. Claro. Digo, no se revisó la deuda, se arregló, se intenta arreglar con el fondo, no se hicieron reformas en la, digamos, en el offer, uno lo ve que está absolutamente intacto, que están los mismos jueces que seguimos teniendo compañeros políticos presos. Digo, me parece que la figura de Milagro Sala es emblemática en este sentido. No dieron paso hacia adentro del mismo Frente de Todos, digo, se dicen de alguna manera participantes de un espacio amplio y de diálogo, pero resulta que no tenés, dentro del frente no tenés donde debatir, y cuando pedís
En la provincia de Buenos Aires nada más se inhabilitaron 54 listas. Claro. 54 listas, digo. No se dieron las pasos que necesitaba la provincia por ahí para acarrear ese voto que finalmente no se produjo. Fíjate qué inteligente que fue, de alguna manera. Cambiemos poniendo, o juntos, digo, poniendo 3 listas para debatir esto, ¿no? Claro. A mí, por lo menos personalmente, me da muchas veces la sensación de que el gobierno nacional se ocupó más de querer convencer a los que no va a convencer nunca, y que en vez de sostener a los que siempre estuvieron, ¿no? ¿Vos tenés una respuesta o una mirada sobre eso? Sí, a mí me parece, yo coincido absolutamente con vos, Mm, pero absolutamente con vos coincido. sí. Y me parece que eso tiene que ver básicamente con una idea que es socialdemócrata de alguna manera, digo, de las socialdemocracias europeas, a las cuales es evidente que el presidente adhiere. Ujú. Yo siempre dije, desde el primer momento dije que a Alberto le molestaba ser primer presidente, que hubiera preferido ser primer ministro, pero bueno, Claro. está en un presidencialismo, ¿qué le va a hacer? Pero me parece que adhiere a una teoría de las socialdemocracias europeas que pretenden una suerte de alternancia de pseudo izquierda, a ver, de centro derecha y de centro izquierda, ¿no? Ujú. Todo muy light, digo, todo muy bajas calorías, todo muy color pastel para no equivocarnos, Sí. y que finalmente esa alternancia, digo, sea la que sobre el pivot en donde accione la democracia. Esto ha Ujú. producido, sin duda, para empezar, un llamativo corrimiento hacia la derecha, Claro. un personaje nefasto, la verdad debo definirlo de esa manera, porque es, digo, si yo establezco una línea de tiempo entre Luce Benito Mussolini y Milei, me encuentro exactamente Claro. con lo que sería Mussolini hoy, digo, personaje Ujú. violento, payasesco, bufonesco, lleno de frases hechas, de tics, digamos que lejos de representar a ningún, digo, él no es el que convoca a casi 14 puntos de voto que tiene. Él Ujú. solamente es un instrumento del marketing que ha ido formando Sí. estos digamos, ciudadanos de derecha ultramontana a través de los medios de comunicación y de cantidad de herramientas más, Claro. cantidad de herramientas más, y que finalmente ahora le tienen que buscar un candidato. Digo, esto pasa en el mundo, Sí. pero digo, en Buenos Aires es llamativo. Yo no creí que un personaje de estas características pudiera de alguna manera calar en el electorado porteño. Sí, hace un ratito hablábamos con Hernán Gorreta de la Comuna 5 y nos Sí, comentaba sí. justamente esto, ¿no? Cómo esta gente ultraviolenta termina escalando que en unos 14 puntos, que son llamativos para una persona que es la primera vez que se presenta a una elección, ¿no? Digo, no tiene carrera política en términos electorales, ¿no? No tiene carrera política en ningún término, digamos. Claro. Hasta no hace mucho era nada más que este, un directivo de televisión. No, perdón, no estoy hablando de la palabra. Era un directivo del grupo Nokia. Claro. Pero convengamos que bueno, nada, los medios, y vuelvo a decir, tiene un montón de herramientas más, tendríamos que hacer todo un programa para explicar esas herramientas, Sí. pero por ejemplo, no, pero en serio, por ejemplo, entre el fin de los 80, durante todos los 90 y parte grande del 2000, a toda Latinoamérica bajaron muchísimas, pero muchísimas financiaciones, Sí. pero millones de euros y de dólares para lo que ellos llamaban que era, lo denominaban de esta manera, para construcción de ciudadanía. Digo, venían de la Sí. Konrad Adenauer de Alemania, venían del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, venían de todos lados. Ujú. Y si vos ves a dónde fueron a parar esos millones de dólares, esos millones de euros, te encontrás que son todas ONG
que se dedicaron a la construcción de este tipo de ciudadanos, de este tipo de ciudadanía. Porque, por ejemplo, una de las ONG que fue financiada largamente por esto, era el capítulo de Transparencia Internacional, así se denomina desde acá, era Poder Ciudadano, que terminó produciendo, digamos, en la persona de su presidenta, de su directora general, Laura Alonso, digamos, una de las burlas mayores a la democracia, de una persona que decía era democrática y que terminó asumiendo en un lugar en donde se requería que la persona que asumiera fuera abogada, con un decreto digamos, especial para que ella que no es abogada pudiera asumir. Increíble todo eso, toda esa parte. Así es. ¿El voto a Milei es el voto joven? No, el voto joven que va a Milei es un voto que no ha sido convocado por ninguna del resto de las fuerzas, porque como habrás visto, la campaña es una campaña absolutamente vacía de propuestas y de ética. Es una campaña de relato, es una campaña por momentos personalizada en el candidato, ¿no? Sí. Digo, personas que hablan de sí mismos, un grado de hombrismo que a mí me llama la atención. Terrible, sí. Y una campaña de mucho golpe bajo, digo, de fotos, de carpincho, de si se puede garchar y todo ese tipo de cosas que la verdad que no construyen de ninguna manera una perspectiva política para una sociedad que tiene 50% de jóvenes bajo la línea de pobreza. Totalmente. Otra gran sorpresa fue al Frente de Izquierda como tercera fuerza nacional, ¿no? Sí, no es, de todas maneras, convengamos una cosa, no es, digo, de la misma manera que se produce un corrimiento hacia la derecha en Capital Federal, uno tenía la expectativa de que se produjera un corrimiento hacia la izquierda, que no redondea una cosa tan fuerte, digamos, saca unos puntos más, un par de puntos más de lo que saca habitualmente, pero digo, frente a un gobierno tan light y una oposición tan light, digo, vos lo juntás a Alberto y a Rodríguez Larreta y quiere salir disparando para la derecha o para la izquierda. Claro. Y sin embargo la izquierda no ha podido de alguna manera conseguir ese, digamos, ese corrimiento, sobre todo de un peronismo más, ¿cómo te podría decir? Más revolucionario, más beligerante, que finalmente terminó votando adentro del Frente de Todos, a pesar de que estaban absolutamente disconformes. Lo que pasa es que la izquierda en este país es la izquierda champagne, digo, uno no les cree mucho que estén a la izquierda, digo, con no bañarse no alcanza. Con eso no basta. Carlos, no. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, este repaso que nos has hecho sobre estas elecciones las PASO. ¿Crees que hay posibilidades de un tuerce o por lo menos de un acercamiento, de achicar la brecha de acá a noviembre? Y depende muchísimo de la profundidad de las medidas que se tomen. Muchísimo la profundidad de las medidas que se tomen. Digo, si vos aumentás el salario, vamos a poner una cifra, antojadiza. Digo, si duplicás, si aumentás el 100% el salario y no haces control de precios, es lo mismo que nada, vamos a tener elecciones en la misma lógica. Claro. Si vos seguís diciendo que Internet es un bien público y te siguen aumentando todos los meses de las centrales de cablevisión y del resto y vas a tener, digo, una perspectiva muy mala. Si vos haces esas modificaciones que de verdad hay que hacerlo y vas por una reforma judicial, pero no una reforma judicial light, vas por una reforma judicial que se fundamente, digo, y vas por una tarea realmente de confrontación con ellos, probablemente todo el sector que no te votó, porque es así. Pensá que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires
votó 1 millón de personas menos de las que había votado la última elección. Claro. Digo, todo ese y que además son personas que precisamente pertenecen a las barriadas más humildes. Claro. Entonces claro. digo, si vos vas con reformas reales, probablemente recuperes. Ujú. Cambiemos no sacó los 40 puntos que había sacado en la elección de 2000. Claro. Sí, totalmente. No sacó ni un voto más. Claro. Y por el contrario, nosotros perdimos muchísimos puntos. Claro. Carlos, muchas gracias por toda esta charla. Fuerte abrazo, estoy a tu disposición. Muchas gracias. Chau, chau.